Bien, sea un excelente día a todas vuestras mercedes. Sean bien llegados a esta gran conferencia sobre física cuántica, sobre la física cuántica aplicada a la vida diaria. Ya tuvimos una primera entrega, esta es la segunda entrega. Entonces, pues esperamos que disfruten de esta conferencia, que la aprovechen al máximo. El conferencista que tenemos el día de hoy es el venerable maestro Copo Jeresi, gran investigador, estudiante y científico cuántico. Entonces, pues le damos la bien llegada al venerable maestro Copo Jeresi con esta gran conferencia, esta importantísima conferencia. Sean bien llegados todos, familia de Ecología Humana, familia de acá de los seres de Nariño, los seres de Colombia y los seres del mundo en general. Entonces, sin más preámbulo, adelante mi venerable maestro con esta gran conferencia. Adelante, gratísimas. Puede activar su fono, maestro. Bueno, te agradezco mucho y a todos los que están presentes, también inmensa gratitud. Estas conferencias tienen siempre sentido cuando hay seres que acuden a ella. Un saludo muy especial a cada uno de los que están presentes. Ana Lucía, David, Eni, a Flor, a Francisco, a Héctor, a Condara, Nancy, Oscar, Pablo y Salomé. Son los seres héroes que tuvieron el valor de venir a esta conferencia porque vamos a confrontar, y cuando uno lo confrontan suele ser un poco fuerte, pero al final se vuelve una magia. Cuando a una persona la confrontan, se tiene el propósito de generar procesos de reflexión. Al final, quien está confrontando se va y deja la información en los seres para que ellos, en un proceso de reflexión, como lo decía ahora, se dejen confrontar internamente. O sea, la confrontación debe irse hacia el interior y mover el interior del ser. Una cosa es una confrontación y otra cosa es una discusión, una pelea. En esos escenarios sí tiene uno al otro ser ahí al frente, al interlocutor, y termina uno en unos procesos que tienen como objetivo vencer, tener la razón y vencer al otro basado en que yo tengo la razón. Pero en una conferencia en que lo confrontan a uno, quedan conceptos para reflexionar. En la conferencia pasada terminamos en esta diapositiva y decíamos, después de todo un proceso de traer a colación en la conferencia elementos de la física cuántica, como que el espacio de un átomo es totalmente vacío y solo hay energía e información y electromagnetismo. Entonces demostrábamos cómo la energía depende del observador, cómo la información depende de un campo mórfico y depende del observador, y el electromagnetismo depende del observador. Entonces la gran conclusión es que el universo depende del observador. Esto es bastante difícil de entender y de aceptar porque estamos acostumbrados a que el mundo externo está ahí y totalmente independiente de nosotros. Pero la física cuántica está demostrando que eso es falso. El mundo externo está ahí totalmente dependiente de nosotros. Entonces voy a empezar el proceso de confrontación. En la película de Matrix hay una escena, a los que vieron esta película, en que a Neo le ofrecen dos pastillas, la roja y la azul, y le dicen, no recuerdo cuál papel desempeñaba cada una, pero supongamos que estoy en lo correcto, le dicen, si te tomas la roja regresarás a la Matrix, si te tomas la azul continuarás. Entonces,
En este momento les digo, tómense la pastilla azul o la roja, cada uno escoja. Y el que se tome la azul va a continuar con la conferencia y vamos a empezar a darnos garrote aquí con toda la amabilidad del mundo. Yo soy muy amigo de los jeroglíficos y aquí traigo un jeroglífico, no para que lo resuelvan, lo voy a resolver yo, pero es la primera insultada, voy a empezar a insultar y esta es la primera insultada y para ello voy a utilizar a Einstein. Einstein dijo el universo, que es el primer cuadrito, el universo y la estupidez humana, o sea, la ausencia de inteligencia en el cerebro y la estupidez humana son iguales al infinito. De lo primero no estoy seguro. Es decir, Albert Einstein nos dijo que somos estúpidos. Lo digo con más fuerza. Albert Einstein nos dijo que somos estúpidos. Ya estoy utilizando el verbo en tercera persona, al plural, somos, porque obviamente tengo que incluirme en este proceso. Pero, ¿por qué somos estúpidos? ¿Qué es lo que nos hace tan estúpidos? ¿Qué es lo que quiso decir Albert Einstein? Entonces yo les voy a traer aquí a colación lo que yo pienso que él nos quiso decir. Probablemente no esté en lo cierto, probablemente sí, ya cada uno entrará en su proceso reflexivo, pero a cada uno de los que estamos en esta conferencia le estoy diciendo la frase de Albert Einstein: somos estúpidos. ¿Y por qué? ¿Por qué somos estúpidos? ¿Qué es lo que nos trata de mostrar la física cuántica? ¿Y qué es lo que descubre Albert Einstein que nos hace sentir que somos estúpidos? Entonces, en la conferencia pasada, yo les decía que hay una forma del verbo que se llama gerundio. Entonces, yo camino, el verbo es estoy caminando en gerundio. El verbo yo creo en gerundio tiene dos opciones. Y aquí, desde mi punto de vista, es donde empieza la estupidez. Y ojo, al que le caiga la reflexión, tómeselo con todo el cariño del mundo, porque zarandeando es que nos movemos. Les cuento una anécdota para que ustedes se den cuenta cómo a veces la vida los zarandea. Y esta dos años tuve una discusión con la que era mi esposa en esa época, y me dijo: es que tú eres un idiota. Y yo, pucha, yo soy un idiota. Bueno, me fui para la oficina y entró mi jefe a la oficina y me dijo: ¿cómo vas? No, aquí trabajando. Y me dijo: ojo, no se trata de trabajar y trabajar, porque eso hasta las hormigas lo hacen. Se trata de trabajar inteligentemente. Y se fue el man y yo me quedé pensando: ¿será que este me dijo que yo era ininteligente? Entonces, llevaba ya dos expresiones asociadas a una idiota y otra a no ser inteligente. Y me fui y dije: bueno, entonces me voy a dedicar a mi hobby, ya que me están maltratando hoy, y voy a leer algo de Albert Einstein. Y fue cuando me encontré la frase de que somos estúpidos. Entonces, cerré mi día con llave de oro: idiota, ininteligente y estúpido en un solo día. Moñona total. El verbo yo creo tiene dos opciones, que son estoy creando y estoy creyendo. Estoy creando y estoy creyendo. El yo creo es una expresión que se utiliza con mucha frecuencia, pero tiene estas dos acepciones: estoy creando o estoy creyendo. Cuando yo tomo la decisión de utilizar el verbo estoy creyendo, ahí es donde soy estúpido. Ahí es donde soy ignorante. ¿Por qué? Porque estoy creyendo la creación de otros. Cuando yo estoy creando, me salgo de la ignorancia, me salgo de la estupidez y entro a la magia
de mi ser, a la magia de mi capacidad creadora. Dejo de ser un creyente para convertirme en un creador. ¿Qué pasa con los que están creyendo? Todo ser humano que tome la decisión de creer está creando la verdad de otro ser. Por eso es la estupidez, porque estamos creando cuando creemos la verdad de otra persona, de otro individuo, de otro modelo. Mientras que si yo me convierto en un creador, cuando yo tomo la decisión de ser un creador, estoy creando mi verdad. En ese momento en que yo empiezo a crear mi verdad, en ese momento empiezo a ser auténtico y no dejo de ser una ficha más del sistema que acepta las verdades que el sistema me entrega para convertirme en un creyente de esas supuestas verdades. Decía en la conferencia pasada que un conjunto de seres aceptando una verdad crean un campo mórfico, pero no es nada diferente a una supuesta verdad de ese conjunto de seres. Entonces se trata de salirme del mundo de la creencia, del mundo de ser creyente, para ir inmediatamente al mundo de ser un creador, para ser mago en esta vida y estar creando. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que como no creemos que podemos crear, ojo que este es un juego de palabras, como no creemos que podemos crear, entonces siempre creamos lo mismo. Y como siempre creamos lo mismo, no creemos que podemos crear. También les mencionaba en la conferencia pasada que hubo un momento en que el conejo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas le preguntó a Alicia, oye, ¿cuántas cosas imposibles has creado hoy? Y Alicia le respondió, ni una, no he sido capaz de crear ninguna cosa imposible. Y el conejo le dijo, te falta práctica. Antes de desayunar yo ya había creado 6 cosas imposibles. Fíjense ustedes cómo un cuento como este nos está hablando de una manera muy sutil del poder de la física cuántica. Entonces, sigamos avanzando con este par de opciones que nos da el verbo crear. Siempre estoy creando. En el escenario de un creyente o en el escenario de un creador, pero siempre estoy creando. Es imposible no estar en un estado de creador. ¿Por qué? Porque la física cuántica, lo expliqué en la clase pasada, lo dice muy claro, la energía colapsa en materia dependiendo del observador. Entonces, siempre estoy creando, siempre estoy creando. El que no es consciente de que está creando, vuelvo y utilizo la frase de Einstein para insultarnos a todos, el que no es consciente de que tiene el poder creador, es un estúpido. ¿Por qué? Porque le está dando su poder de creador a otro ser. Entonces, ¿mi creación de qué depende? Mi creación depende de la clase de observador que yo soy. Normalmente, ¿qué clase de observador somos? Somos observadores creyentes. Somos observadores creyentes. Entonces, nos aferramos a las verdades que el sistema nos entrega. Nos aferramos, las aceptamos, las interiorizamos en nuestras células, en nuestros átomos, convencidos de que el profesor, de que el papá, de que la mamá, de que el vecino, de que el jefe tienen la verdad. No es así. Eso no es así. Tenemos que dejar de hacer resonancia con ese mundo que nos ha inculcado y nos ha hecho creer que lo que él predica es verdad. Eso no es así. Les pongo el ejemplo más típico y más impresionante desde mi punto de vista, y es la famosa, la chispa de la vida. ¿Quién no toma Coca-Cola pensando que es un manjar, que es algo exquisito y que es la chispa de la vida? Lo que hace Coca-Cola es eso, hacernos creyentes de esa falsa verdad.
Cuando uno deja de tomar Coca-Cola mucho tiempo y vuelve y toma, es la cosa más horrible que hay. Y pasa con muchos conceptos, no solo con la Coca-Cola, sino pasa con muchos conceptos. Entonces, tenemos que avanzar en el ejercicio de convertirnos en creadores y dejar de depender de las verdades que nos inculcaron desde niño y que nos hicieron hacer resonancia. La estrategia de la matriz, como la película, o la estrategia del sistema, es utilizarnos nuestros egos para hacernos vibrar con las verdades de otro. Entonces, se aprovechan de nuestros egos, sea del miedo, sea de la ternura, sea de la lujuria, pero se aprovechan de eso para meternos en esas verdades falsas. Entonces, cuando yo tengo un universo que, de acuerdo a los físicos cuánticos, me dice que es una sopa cuántica con infinitas posibilidades, me está diciendo que yo como creador puedo crear cualquier cosa, porque mi universo en el que me estoy moviendo tiene infinitas posibilidades, tiene infinitas opciones, y esas infinitas opciones me convierten a mí en un gran creador. Observemos esta reflexión para que se den cuenta lo que significa infinito. Voy a ubicarme en una playa y voy a suponer, esta también es una cifra supuesta, un valor muy grande de granos de arena en una playa, que no es infinito, infinito es muchísimo más. Pero este número es un sextillón de granos de arena. ¿A qué me estoy refiriendo? A un sextillón, la verdad lo que les expresé hace un minuto, de posibilidades del universo. El universo es infinito, entonces son infinitas posibilidades. Pero hablemos de este sextillón. Mis campos mórficos, mi resonancia me ha hecho adaptarme a un puñado de esas infinitas posibilidades. Un puñado. Y un puñado, por grande que sea, supongamos que es 1.000.000 de granos de arena. 1.000.000 de granos de arena comparado, ojo con esto, 1.000.000 de granos de arena comparado con un sextillón de posibilidades es el 0.0000001% de la verdad. Eso es lo único que yo tengo. Y ese 0.0000001% de la verdad que yo tengo es con la que me he polarizado, es con la que estoy totalmente convencido de que es así. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de verdades que ni siquiera es 1.000.000 de granos de arena, pero traje también un número grande para hacer la reflexión. No seamos tan tontos de pensar que tenemos la verdad porque hicimos resonancia con los campos mórficos que utilizó el sistema para meternos en ellos. No tenemos absolutamente nada de la verdad. El universo es infinito y tenemos unas opciones infinitas de romper todas esas creencias que tenemos, y rompiendo esas creencias que tenemos empezamos a encontrar otras verdades más profundas, más estructuradas, mucho más mágicas. Entonces, nosotros vivimos en un mundo de diferentes verdades. Hay diferentes tipos de verdades. Y las verdades se clasifican básicamente, ahí dije que en 3, pero voy a hablar de 2. Son las verdades del ego y las verdades de la conciencia. ¿Cuáles son las verdades del ego? Las creencias. El que cree está creando la verdad del ego. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Empecemos a entender cómo es que la física cuántica nos trata de explicar eso. Cuando yo creo, estoy creando. Cuando yo creo, estoy creando. Y cuando yo estoy creando desde el ego, estoy creando la verdad falsa. Como llevo tantos años creyendo esa verdad, o sea, creándola, mi ser se polariza alrededor de esa verdad.
y la admite como una verdad. ¿Y qué es lo que nos dice la física cuántica? Deja de creer y empieza a crear. ¿Y desde dónde debo crear? Desde la conciencia. Entonces la conciencia experimenta. Alguna vez hablaba con alguien y pues no hablaba yo, sino estaba ahí al lado de dos personas que se debatían profundamente sobre uno asegurando que la reencarnación existía y otro asegurando que no existía. Y era un debate, vuelvo al tema que mencioné anteriormente, era un debate impresionante por quién tenía la razón. ¿Quién tiene la razón con respecto a la reencarnación? ¿El que cree que sí o el que cree que no? Los dos tienen la razón, los dos, porque los dos crearon una verdad falsa a partir de la creencia. El que cree que la reencarnación existe está equivocado, pero es su verdad. El que cree que la reencarnación no existe también está equivocado. ¿Por qué? Porque son creencias, no es nada palpable. Les pongo otro ejemplo. Este ejemplo es falso, pero muy al lugar. Estoy yo en mi casa con mi hijo y con un pariente. Y entonces mi hijo viene donde estoy yo con el pariente y el hijo mío dice, allí hay una culebra. Y entonces mi pariente dice, no le creo. Como es mi hijo, entonces yo le digo, sí le creo. Los dos estamos nuevamente equivocados. El que cree que sí hay una culebra y el que cree que no hay una culebra son dos verdades falsas. ¿Qué explica la física cuántica? Y es lo que está aquí. Experiméntalo. Entonces, en el caso de la culebra es muy fácil. Nos levantamos y vamos donde el niño dice que está la culebra y experimentamos si realmente está o no está. Es un proceso de hacer conciencia de una información que nos llegó. ¿Que existe la reencarnación? Que no existe. Es una creencia, cualquiera de las dos. Experiméntalo. ¿Cómo lo experimento? Entonces empiezo a desarrollar mecanismos para recordar vidas pasadas. ¿De qué se trata esto? Si alguien me dice a mí, la reencarnación no existe, no debo decir no creo o sí creo. Lo único que puedo decir es, me interesa, no me interesa. Pero no lo niego ni lo acepto. Si digo no me interesa, lo eché en el cajón y no me interesa nada con respecto a la reencarnación. Ah, intuyo que sí existe la reencarnación, me interesa el tema, me interesa. Oye, dime qué hay que hacer para recordar vidas pasadas. Entonces vendrá un proceso de explicar, mira, lo que tienes que hacer para recordar vidas pasadas es esto, esto y esto. Como me interesa, hago el ejercicio. Y si hago el ejercicio, llega el momento en que recuerdo o no recuerdo y ya experimenté si existe o no existe la reencarnación. De eso se trata cuando la física cuántica nos dice la energía colapsa en materia dependiendo del observador. De que si yo experimento, entonces estoy acercándome a la conciencia y me estoy liberando del observador que nace de mi ego y me estoy liberando de las verdades falsas que me ha enseñado el sistema y con las cuales he hecho resonancia y que las tengo enquistadas en mi cuerpo. Ejemplos hay millones, millones de ejemplos. Alguna vez estuve haciendo una visita a un lugar de cosas antiguas y había una silla de montar a caballo, la cosa más extraña del mundo. Entonces yo empecé a indagar, no tenía el conocimiento que me imagino que muchos de ustedes los tienen o no lo tienen, pero era una silla especial para que las mujeres se sentaran con las dos piernas hacia un lado del caballo, porque la creencia de esa época era que la mujer no podía abrir las piernas, tenía una connotación totalmente sexual, un paradigma, una creencia falsa, pero estaba muy asociada
a algo relativamente nefasto en esa época. Entonces, como les decía, ejemplos son miles y las posibilidades son infinitas. Volviendo al tema de la física cuántica y volviendo al tema de que nosotros creamos, hay una pregunta que es fundamental, que surge de la conferencia pasada cuando les demostré que la materia no existe. La materia no existe. Entonces, ¿qué es lo que vemos, sentimos, tocamos, olemos y degustamos? Es nuestra creación. Y es nuestra creación. Esto sí que es difícil de aceptar. Todo lo que yo estoy viendo está en mi imaginación. ¿Por qué? Porque los átomos que conforman la materia están llenos de vacío. De vacío. Entonces, nosotros imaginamos, porque el universo, y este es otro concepto que logró comprobar la física cuántica, nosotros estamos en un universo de 3 dimensiones que es un holograma. Es un holograma. Aquí traigo a colación de la Guerra de las Estrellas un holograma. Un holograma es una proyección, en este caso tridimensional. Es una proyección tridimensional. Incluso la tecnología está avanzando tanto que ya hay máquinas que hacen lo mismo que hace Arturito en esta diapositiva, de crear un holograma. Alguna vez hablaba con un joven de 14 años y le decía yo, es que el universo es un holograma. Y me dice, ¿y dónde está? Y me hizo la pregunta obvia, ¿y dónde está el proyector del holograma? ¿Dónde está el proyector del holograma? ¿Y quién lo maneja? Ojo, el proyector del holograma está en nuestra mente, en nuestros egos. Y el mundo en que nosotros vivimos es un holograma que está en nuestra mente basado en la creación. Les voy a poner otro ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo funciona el cerebro. Alguna vez mi nuera quedó esperando, yo ya tengo nietos, quedó esperando y se me acercó y me dijo, ¿tú me puedes creer que antes de quedar esperando yo no veía mujeres embarazadas? Y ahora veo mujeres embarazadas por todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que la información que nos entrega el mundo externo es de tal abundancia que nosotros solamente percibimos aquello que está relacionado contra nuestra vivencia actual, y no solo eso contra nuestra vivencia actual, sino también está relacionado con lo que nosotros estamos creando en nuestra mente. Siempre sale a colación la frase, la energía colapsa en materia dependiendo del observador. Ahora, con esto no estoy diciendo que las damas embarazadas no existan. Sí, ellas están ahí. Pero el ser que las ve, a partir de ver el ser que está embarazada, la dama que está embarazada, mi nuera que está embarazada, a partir de ver a otra dama embarazada, empieza a crear una realidad en su mente basada en mujeres embarazadas. Una dama que no está embarazada no crea nada en su mente basado en mujeres embarazadas. Pero ya cuando nace el niño, entonces ya va en un coche. Entonces ya su realidad se aleja de las mujeres embarazadas y se concentra en la realidad de ir en coche con un niño. Y se empieza a crear una nueva realidad en la mente. Ese es el holograma. Todo el tiempo estamos creando una nueva realidad en nuestra mente en función de lo que nos está sucediendo o en función de lo que nuestros egos están creando. Esto la ciencia lo ha demostrado, incluso la palabra exacta se llama sistema reticular activador ascendente. El sistema reticular activador ascendente es el que hace que ocasionalmente, en función de algo que te estás pasando, observes
el mundo externo alrededor de eso que te está pasando. Sucede también, estoy seguro que le ha sucedido a muchos. Ah, me compré un carro nuevo. Antes no veía ese carro nuevo de esa marca, ahora lo veo por todas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con la forma como nos llega la información del mundo externo y a partir de esa información del mundo externo creamos una falsa realidad en nuestra mente. Estamos continuamente creando una falsa realidad y esa falsa realidad nos aleja del mundo real. Les voy a decir algo también bastante complejo. Y como les dije, no me crean, tampoco créanme, ni me lo nieguen ni me lo acepten. Experimentenlo, intenten experimentarlo. Nosotros estamos viviendo una realidad tridimensional que es falsa. ¿De qué se trata? De hacer conciencia que estamos en un mundo tridimensional. Einstein habló de 4 dimensiones. Hay unos experimentos cuánticos que demuestran que la información viaja a velocidades superiores a la del sonido. Licencia, velocidades superiores a la de la luz. ¿Y cuál fue uno de los principios fundamentales de Einstein? Que nada podía viajar a una velocidad superior a la de la luz, nada. Entonces se equivocó Einstein cuando dijo eso y hoy experimentos están demostrando que la información puede viajar a través de campos mórficos a velocidades superiores a la de la luz. No se equivocó Einstein. Einstein nos puso en evidencia que el tiempo era la 4ª dimensión. El hecho que algo viaje a una velocidad superior a la de la luz nos está poniendo en evidencia que hay una 5ª dimensión. Nosotros estamos atrapados en una 3ª dimensión y con la llegada de Einstein, ojo con lo que les voy a decir, con la llegada de Einstein abrió la conciencia para entender que hay una 4ª dimensión, pero muy por la misma época de Einstein se abrió otra puerta para entrar a la 2ª dimensión. ¿Cómo se llama esa puerta? Televisor. El televisor tiene 2 dimensiones. Y de ahí, del televisor, vinieron la cantidad de inventos que se llaman tablet, portátil, computador, celular y todo lo demás que nos está llamando a vivir en 2 dimensiones. No con esto estoy negando, de hecho estoy dando esta conferencia porque hay un portátil frente a mí y me invitaron a esta conferencia porque tengo un celular y a través de ese celular me enviaron un chat. Entonces, no con esto estoy negando estos aparatos, pero estamos en una disyuntiva. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la 2ª dimensión o hacia la 4ª? Entonces, vuelvo al punto. Estamos en un mundo tridimensional que es un holograma. Ese mundo tridimensional que es un holograma realmente son 2. Uno, el que creamos en nuestra mente. Todo el tiempo estamos creando en nuestra mente una 3ª dimensión, que es un holograma falso. Y ahí afuera hay una 3ª dimensión real que nos está esperando. Nos está esperando para que entremos a esa 3ª dimensión real. ¿Cómo entramos a esa 3ª dimensión real? Dejando de crear el holograma falso en nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando el ser humano entra a una dimensión, a la 3ª dimensión real? Abre un portal. ¿Abre un portal hacia dónde? Hacia la 4ª y hacia la 5ª dimensión. Entonces, dejemos de proyectar el holograma, dejemos de vivir en el holograma y aproximémonos hacia esa posibilidad de abrir un portal. No me crean, no me nieguen, experimentenlo, descúbranlo,
El ego dice, "Oh, este ser lo que está diciendo me suena". El ego dice, y lo que está diciendo este ser es una cosa absurda. No es ni absurdo ni es lógico. No es ninguna de las dos. Es algo para guardar en un cajón o para intuir que puede ser verdad. Hay muchos seres que han tratado de expresarse, y aquí traigo a colación 3 seres sobre este tema. Uno de ellos es Jiddu Krishnamurti, que dijo esto, y es una frase que yo utilizo muchísimo porque cuando uno empieza a recorrer caminos de sabiduría, se vuelve raro. Entonces la gente me dice, usted es raro. Yo le digo, no, yo no soy raro, yo soy un desadaptado, y saco esta frase. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. ¿Quién no sabe que nuestra sociedad está profundamente enferma? Y nosotros, por ser creyentes, nos adaptamos a esa sociedad profundamente enferma. Eso fue lo que nos llevó a adaptarnos. Entonces, esta frase nos invita a desadaptarnos, como les digo yo, que le expreso a las personas que me dicen, ¿usted cómo es de raro? Esta frase nos invita a desadaptarnos a una sociedad profundamente enferma. Ahora les voy a decir por qué soy tan raro y qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Otro ser que es bien conocido por nosotros, Henry Ford, y por lo menos históricamente, dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Ahí está el juego del verbo creer y crear. Tanto si quiero crear como si no quiero crear, tengo la razón, porque tengo el poder creador. Entonces, si yo tengo el poder creador y no lo quiero utilizar, pues está bien, el universo dice, ah, claro, no lo quiero utilizar, entonces termino creyendo que no puedo, pero quiero utilizar mi poder creador. Entonces el universo le dice, ah, listo, ¿quieres utilizar tu poder creador? Entonces, si puedes, estás en lo cierto. Y esta otra que me impactó mucho es este ser es como un fotógrafo, se llama Alex Gray. Y Alex Gray dijo lo siguiente, en la medida en que más comprendamos nuestro papel creador de nuestra realidad, menos nos sentiremos víctimas de las circunstancias. Esa sí que es la gran estupidez, sentirse víctima. ¿Cómo me puedo sentir víctima si yo mismo estoy creando mi realidad? Cuando yo creo mi realidad, no puedo sentirme víctima. Ejemplo tonto, pero súper tonto. Me tiro a una piscina y salgo mojado y me molesto porque estoy mojado. Pero si te tiraste a la piscina, ¿cómo te vas a molestar porque estás mojado? Si tú mismo creaste ese estado de encontrarte mojado, ¿cómo te puedes quejar de eso? Es la cosa más absurda. Como no somos conscientes de nuestro poder creador, entonces nos llegan las cosas con la sensación de que aleatoriamente la suerte, el destino, las circunstancias, en fin, y terminamos sintiéndonos víctimas de las circunstancias. Las circunstancias no son las que crean nuestra realidad, somos nosotros los que creamos la realidad. Entonces, debemos entender que cualquier cosa que experimentemos está en armonía con nuestra vibración, que era lo que les explicaba en la conferencia pasada. El universo depende de la forma como yo vibro. ¿Y dónde estoy vibrando? En cada uno de mis átomos. Esa forma como yo vibro crea la ley de causa y efecto. O sea, el universo no es un universo casual, sino es un universo causal, que viene de la causa. Entonces, cada manifestación, cada cosa que me pasa en la vida, el efecto tuvo primero una vibración que yo generé, yo la generé, y esa vibración que yo generé es la causa que produce el efecto. ¿En cuánto tiempo? En el ejemplo que les decía ahorita, que me tiré a la piscina, es instantáneo, pero hay actos míos que toman
tiempo para cristalizarse en mi vida. En la medida que activamos el observador, en esa medida me voy dando cuenta, también les digo por tercera vez, no me crean. Tampoco no si me crean, o sea, no me nieguen, no me acepten, experimentenlo. En la medida en que uno abre el observador, se da cuenta que las cosas que me pasan las creé en el pasado. Esto es súper importante porque empiezo a controlar mi vida. Al principio uno no ve nada, pero uno empieza a hacer conciencia y le pasa algo y empieza a buscar, ¿y qué hice ayer? ¿Qué hice anteayer? ¿Qué hice la semana pasada? Y empieza a encontrar la correlación causa-efecto. Cuando uno encuentra esa correlación causa-efecto en un detalle ínfimo, empieza a generar una felicidad impresionante porque descubre lo que les estoy diciendo. Soy el creador de mi realidad y ser el creador de mi realidad me abre la puerta para ver cómo voy a construir mi futuro. De eso se trata. Esto es lo que le pasa a todos los seres humanos. Tumban una ficha de dominó y 3 minutos, 4 minutos, 3 segundos, 4 segundos después les cae en la cabeza tremenda ficha. ¿Pero por qué? Por lo que les acabo de explicar, hay un proceso de causa y efecto. Voy a dedicar unos segundos para generar un estado de saturación. Voy a generar un estado de saturación en esta conferencia con el propósito de que haya un nivel de conciencia con esto que les estoy tratando de compartir. Definitivamente me tengo que salir del verbo yo creo y muchísimo más en el sentido de estoy creyendo y muchísimo más ese verbo en sentido negación, ¿Por qué me tengo que salir de eso? Porque el universo me está demostrando que yo soy un creador. Yo soy un creador. Cada uno de los que está presente aquí es un creador. Entonces, si yo soy creador, no puedo decir estoy creyendo. Tengo que decir estoy creando. Y mucho menos no puedo utilizar, y yo no lo hago, y por eso no lo digo en esta conferencia, simplemente digo, no puedo utilizar ese verbo en términos de negación, porque no puedo negar mi condición de creador. El que utiliza ese verbo en términos de negación realmente se está negando a sí mismo y está negando su capacidad creadora. Entonces voy por el proceso de saturación. Ojo, necesito que se saturen. Siempre estoy creando. Cuando estoy caminando, no estoy caminando, estoy creando. Cuando estoy comiendo, no estoy comiendo, estoy creando. Cuando estoy cantando, no estoy cantando, estoy creando. Cuando estoy leyendo, no estoy leyendo, estoy creando. Cuando estoy manejando, no estoy manejando, estoy creando. Cuando estoy bailando, no estoy bailando, estoy creando. Cuando estoy lavando, no estoy lavando, estoy creando. Cuando estoy cocinando, no estoy cocinando, estoy creando. Cuando estoy comiendo, no estoy comiendo, estoy creando. Cuando estoy pensando, no estoy pensando, estoy creando. Ese es el proceso máximo de creación. Mis pensamientos son el mayor creador que hay en mí. Mis pensamientos están a nivel de la física cuántica y lo expliqué en la conferencia pasada para los que no estuvieron. Mis pensamientos se convierten en mi cuerpo, en química, a través de los neurotransmisores. Repito, para los que no estuvieron, el hipotálamo está encargado de interpretar la vibración de mis pensamientos para darle una señal física a la pituitaria y a la pineal para que ellas a su vez creen neurotransmisores que van a las células con esa información que tiene mi pensamiento. O sea, estoy creando mi cuerpo. Siempre estoy creando. Si he logrado ser contundente, y lo dije, pero lo repito, debemos eliminar el verbo
creer de nuestro lenguaje. Preferiblemente estoy creyendo, licencia, estoy creando o en este momento estoy experimentando o en este momento estoy investigando o en este momento estoy intuyendo, pero nunca negar mi poder creador, nunca negarlo. Estoy en una pausa y en esa pausa entraré en mi proceso creador. En esta figura que hay en la parte superior de esta diapositiva, es una buena forma de demostrar lo que dice esta diapositiva. Siempre estoy creando mi futuro. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué me va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué me va a pasar dentro de 20? ¿Qué me va a pasar dentro de 100? Depende de lo que estoy creando, de lo que estoy haciendo en este instante. Mi actuar en este instante está creando mi futuro. Yo estoy creando mi futuro. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué clase de observador eres? ¿Qué clase de futuro estás creando en este momento? El universo está ahí para escucharnos y para permitir que nuestro poder creador se cristalice y se cristalice en el espacio-tiempo, porque estamos en la tercera dimensión. Mi poder creador tiene su punto de creación, mi poder creador tiene su punto de creación en la quinta dimensión. En la quinta dimensión no hay tiempo, entonces es un eterno aquí y ahora. Y ese eterno aquí y ahora es el lugar donde se crea lo que estoy pensando y se cristaliza en la tercera dimensión, en el tiempo. Sí, en esta dimensión sí se da el tiempo, aunque el tiempo no existe. Por eso, cuando una persona quiere crear algo, lo hace con certeza y con convicción y se lo suelta al universo y se olvida del tiempo. Y cuando menos piense, si tuvo esa fuerza y ese poder creador, le llega. Y lo mismo, la misma explicación, pero en el sentido de pasado-presente. ¿Qué me está sucediendo hoy? Lo que creé en el pasado. Hoy estoy cosechando lo que sembré. Hoy estoy viviendo la causa-efecto de lo que hice, pensé, laboré en mi pasado. Eso es una realidad y como les decía hace un momento, tengo que encontrar la forma de experimentar esto para que se vuelva una verdad absoluta en mi vida y controlar y tener el poder de controlar la vida. Esto que les estoy explicando no es nada nuevo. Se supone que la física cuántica nació en 1900 con Max Planck, se supone. Pero hay seres como este que escribió esto en el siglo VIII antes de Cristo, hace 2767 años. Y dice así: tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo es tu voluntad, tal como es tu voluntad son tus actos, tal como son tus actos es tu destino. Nada diferente a lo que les he dicho, pero escrito hace 2767 años. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto, cuando no se sabía física cuántica, fue escrito? Porque la física cuántica no se explica que una persona, como les decía ahorita, puede abrir un portal. Entonces, ¿en qué época un ser humano puede abrir un portal? En cualquiera.
en cualquiera y puede percibir cosas como estas sin necesidad de tener la física cuántica. Una vez el Dalai Lama se reunía en una conferencia con un físico cuántico que se llamaba Arthur Schrödinger, algo así. Y entonces el Dalai Lama lo escuchaba con atención cuando él le decía que el átomo estaba vacío. Y el Dalai Lama le dijo sorprendido, ¿y cómo tú puedes saber eso? Y el científico le dijo, pues porque hemos hecho unos experimentos de laboratorio y hemos descubierto que el átomo está vacío. Y entonces el Dalai Lama le dijo, nosotros sabemos que el átomo está vacío desde hace mucho tiempo y lo percibimos a través de procesos de meditación. Entonces ahora el sorprendido era el científico. ¿Cómo es posible que tú puedas descubrir que el átomo está vacío en un proceso de meditación si a nosotros los científicos nos ha costado mucho trabajo, mucha dedicación, mucho dinero, porque los equipos para lograr ver que el átomo está vacío son supremamente costosos? ¿Cómo es posible que yo tenga que recurrir a todo esto y tú con una meditación lo puedas hacer? Pues sí, así es, así como este ser que escribió esto hace 2767 años. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos un observador con poder. ¿Con poder de qué? De crear, de crear. Y con poder de crear, ¿por qué? Porque tenemos a nuestra disposición la energía, que es un estado para, o es la materia prima para producir materia. Porque la energía y la materia, lo explicaba en la conferencia pasada, son lo mismo en estados diferentes. Entonces yo tengo poder sobre la energía, sobre la información y sobre los campos toroidales. Eso quiere decir que soy co-creador con el universo. Mi intención con esta conferencia, y por eso he sido muy enfático con la palabra creador, es volverlos creadores, es abrirles un poquito la posibilidad de que entiendan que realmente somos eso, somos co-creadores con el universo. Eso no son las circunstancias, no es la suerte, no es el destino, no es nada de eso. Es que nosotros estamos creando. ¿Alguien me podrá decir qué es el destino? Sí, es el destino de mi creación, es el destino de mi creación. Si yo modifico mi creación, modifico mi destino. Es muy sencillo. Si yo cojo mi carro, yo vivo en Medellín, y si yo cojo mi carro hacia el sur, ¿cuál es mi destino? Hablemos del lugar donde muchos seres de esta conferencia creo que están. Mi destino es Pasto. Ese es mi destino. Pero si en la mitad del camino yo tomo la decisión de hacer una U, yo tomo la decisión de hacer una U. Antes de hacer la U, yo creé mi destino es Pasto. Yo lo creé porque tomé esa ruta. Pero si en un momento dado tomo la decisión de hacer una U y digo, no, ahora me voy para Cartagena, me voy para el norte. Entonces mi nuevo destino es Cartagena. Modifiqué mi destino con mi poder creador. Si yo no quiero ir a Pasto, pero no hago nada y llego a Pasto, entonces me podría quejar de estar en Pasto. Pues si yo no quería venir a Pasto, yo ya conozco Pasto, yo quería ir a Cartagena, que quería conocer el mar. Pero si no hago ninguna modificación en mis comportamientos, en mis actuares, en mis procesos creadores, pues voy en una ruta que pareciera que es el destino, pero no estoy atado a algo escrito que me obligue a que me pase esto y lo otro. No, eso no es verdad. Soy libre de crear mi destino. Bueno, maestro, hasta ahí lo que quería presentarles. Abramos el espacio para las preguntas. Listo.
Listo, mi venerable maestro Copo Jerez, y claro que sí, muy interesante todas estas estos aprendizajes, cómo mirar y observar nuestra vida diaria desde la física cuántica. Bueno, pues en el chat no hay preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, maestro, interesantísima la conferencia, es primera vez que la escucho. Usted dice que, su merced dice que todo, que somos co-creadores de todo lo que nos pasa. Y entonces los accidentes, cuando Eh, una persona se accidenta, ¿qué? ¿También co-creó eso o no? Mira, ponle cuidado a la contesta que te voy a dar a esa pregunta. Ponle mucho cuidado. En primera instancia, me estás hablando desde desde un campo mórfico. El campo mórfico del cual tú me estás hablando, que es una creencia, y es una creencia que el 99.9% de las personas la aceptan, y es que los accidentes son aleatorios. El 99.9% de las personas lo aceptan. Vamos a poner un ejemplo para tratar de demostrarte que los accidentes no son tan aleatorios. Una persona va caminando y se dobla el pie y se esguinza el pie. Eso fue un accidente. Ahora yo te digo, Ana, vete a caminar con plena conciencia y haz que se te doble el pie. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo así? ¿Estás loco? ¿Yo cómo voy a caminar para que se me doble el pie? Pues, si tienes plena conciencia, nunca va a pasar que se te va a doblar el pie. Porque estás, lo que te decía, estoy caminando, estoy creando. Entonces la persona que está caminando dormida, se le dobla el pie y tiene un esguince y, fue un accidente. ¿Fue un accidente o es un estado de crear una situación desde la inconsciencia por estar dormido cuando estoy caminando? Y entonces estoy creando la inconsciencia. Ahora tú podrías ponerme ejemplos más complejos así, pero una persona que va por una carretera y que se cae un derrumbe y el derrumbe aplasta el carro y desafortunadamente la persona fallece. Eso no es un accidente. Es obvio pensar que sí, que es un accidente, porque es lo que te decía, ese es el campo mórfico de las personas. Pero déjame decirte que en la medida, y esto es difícil de aceptar, pero vamos avanzando poco a poco, en la medida en que voy haciendo conciencia en mi vida, empiezan a desaparecer los accidentes. Entonces, ¿los accidentes de qué dependen? De que estoy dormido. En la medida en que yo voy haciendo conciencia, dejo de crear accidentes. Nuevamente, la diapositiva que puse hace un rato que decía, el ego cree, la conciencia experimenta. Un accidente típico, incluso lo hablaba con una persona que está en esta sala, un accidente típico de los que cocinamos es cortarnos con el cuchillo. ¡Ay, me corté! ¿Por qué me corté? Porque en el momento en que estaba cortando la zanahoria estaba pensando en la labor que le tengo que entregar a mi jefe. Estoy dormido. Pero si yo tomo conciencia, jamás, jamás. Y si estoy creando en el momento en que estoy cortando la zanahoria, jamás me voy a cortar. Los accidentes de mayor envergadura, que un avión se cae y entonces se mueren todos los que van adentro. ¿Por qué sucede? Y aquí me meto en campos un poquito medio metafísicos, pero ¿qué es metafísica? Metafísica es física cuántica no descubierta. Metafísica es física cuántica no descubierta. En 1870 los seres humanos creían que el átomo era la unidad más pequeña del universo, hasta que Thomas, no me acuerdo el apellido de este científico, descubrió el electrón. Antes de que él descubriera el electrón, hablar de que el átomo se podía dividir, eso era metafísica, eso era de locos. Y los que decían eso antes de 1870, de que el átomo se podía dividir,
Era una cosa totalmente de locos. Entonces se descubrió eso y dejó de ser metafísica, empezó a ser física. Entonces la metafísica es física cuántica no descubierta. Cuando yo empiezo a hacer conciencia, desaparecen los accidentes en mi vida, desaparecen totalmente. Repito mi frase estrella de hoy: no me creas, no me niegues, experiméntalo, empieza a hacer conciencia y los accidentes desaparecerán de tu vida. Hasta ahí. ¿Alguien más? Maestro, qué pena, yo le pregunto, según pues todo esto, todo lo que hemos hablado, y así como dice Cartole, es estar aquí y ahora. Pero es que ahí está lo difícil, Ah, porque usted sí. es un momentico y ya se va para atrás o otra vez o Total. para el futuro. ¿Cómo hace pues uno pa, para estar solo aquí? Porque es como por raticos que usted está aquí, pero usted ya se va, o lo que pasó o lo que cree que va a pasar. ¿Cómo se hace para que esa conciencia sea estable siempre? Eso es lo que me parece a mí más difícil. Eso no es difícil, es muy, 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 ¿cuántos muy le pongo? Difícil. O sea, tú tienes toda la razón. Pero ponle cuidado a esta reflexión. Si yo estoy en el aquí y en el ahora un segundo, ya triunfé. Estuve en el aquí y en el ahora un segundo. Y si yo puedo estar en el aquí y en el ahora un segundo, puedo estar 2 segundos, porque simplemente le añadí algo que ya tengo la capacidad de hacer, estar en el aquí, en el ahora, un segundo. Entonces, al primer segundo le añado otro segundo, porque ya aprendí a estar en el aquí, en el ahora, un segundo. Entonces ya estoy en el aquí, en el ahora, 2 segundos. Pero a 2 segundos le puedo añadir un segundo porque ya aprendí a estar en el aquí, en el ahora, un segundo. Entonces ya voy en 3. Y así sucesivamente. Básicamente, Ana, lo que hay que hacer es insistir, persistir y no desistir. Te cuento una anécdota, porque esto, la verdad, es una lucha impresionante de estar en el aquí y en el ahora. Y más que una anécdota, es una historia de la tenacidad. Dos ranitas iban saltando en una finca que un señor estaba ordeñando y la leche estaba cayendo en un tazón. Y en ese momento el señor se tuvo que ir para algo y dejó el tazón a la mitad de la leche y las dos ranitas cayeron ahí. Entonces empezaron a nadar y llegaban al borde y se resbalaban y no podían salir. Había una optimista y una pesimista. Cada uno crea la realidad que quiere. Entonces la pesimista dijo, bueno, no, yo ya no puedo más, me voy a ahogar. Y la optimista la trató de motivar y en efecto lo logró varias veces, pero finalmente la pesimista se ahogó. La optimista siguió nadando y nadando y nadando y nadando y de pronto sintió algo duro y entonces se movió más y más y lo que sintió duro se fue endureciendo más hasta que pudo saltar y salir. ¿Qué pasó? A eso es lo que hay que jugarle, Ana, a lo inesperado. ¿Qué pasó? Que la leche se convirtió en mantequilla de tanto batirla y pudo salir. Ay, sí, sí, maestro, pero pues diario estoy con eso desde la mañana y hay veces digo, ¿dónde dejé las llaves? Entonces, ¿dónde está la conciencia? Las llaves, o sea, o alguna cosa así del diario vivir. Y digo yo, pero ¿por qué es tan difícil? Pero es como dice su merced, si uno está, es más, en el dedo me puse una señal. Digo, cada que vea este dedo, me voy a estar acordando de que tengo que estar aquí, de que no me puedo ir. Te invito a que Pero, hagas el siguiente ejercicio, mira. Coge las llaves y las pones en un lugar con conciencia. Voy a poner las llaves en el cajón del escritorio y las pones. Te vas y a los segundos regresas por las llaves. O sea, le dedicas un espacio de tiempo a este ejercicio. Luego coge las llaves y dice, voy a poner las llaves en la cocina. Te vas y a los segundos vuelves por las llaves que sabes claramente que están en la cocina. Voy a coger estas llaves y las voy a poner en mi alcoba. Te vas y a los segundos vuelves y recoges las llaves
en la alcoba. Entonces estás empezando a enseñarle a tu mente que cada vez que pones las llaves en un lugar hay que tener conciencia. Y ese ejercicio que lo haces y lo haces y lo haces, llega el momento que cada vez que pones las llaves en un lugar, ya la mente está entrenada para tener conciencia. Superado lo de las llaves, entonces avanzas con otra cosa y va creciendo la conciencia de una manera impresionante. Te recomiendo ese ejercicio. Ay, maestro, muchas gracias. Con Muchas mucho gracias, sí, me parece muy importante porque es que no, perdido uno todo el día, pues, y hay veces me dicen la gente, es que eso pasa, Ana, por la edad. Yo no es por la edad, es porque toda la vida he vivido en conciencia, pero no es por la edad. Ojo, Ana, y todos con ese tema de la edad. Eso es un campo mórfico, eso es una creencia falsa. Entonces empieza la gente a decir, es que a esta edad, es que los años no vienen solos, es que no sé qué, y se crea un campo mórfico y entonces esa información, ya les expliqué, entra al hipotálamo, la interpreta y se la envía a todas las células, entonces todas las células dicen, ya tenemos que ser viejitas, entonces las células se vuelven viejitas. No. Buen día. Maestro, gratísimas. Con muchísimo gusto, maestra. ¿De quién? Adelante. El maestro de Caldas. Ahorita. Buen día. Adelante, Jairo. Pues por primera vez que me uno, buen día para todos, buen dinero, una salud. Mire, el maestro Samael Andor escribió en sus libros una cosa que llama Centro de Conciencia Permanente, que se trata de este tema, de estar en el aquí y en el ahora. Y el maestro Kelly, en su enseñanza, también escribió, pero para lograr la conciencia, él puso a respirar allá a todos los monjes allá, y el que no respiraba, que se le oyera, entonces lo sacaba del templo. Y es muy sencillo, es respirar. Ese es el porte que les hago, y al estar la persona pensando en respirar y mirando a su alrededor, ahí quiere conciencia, y el que despierta en este mundo físico, despierta en el mundo astral. Gratísimo, ese era el porte que quería dar en día. Inmensa gratitud, y te lo complemento. Respiramos inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y lo que dice él es lo que les explicaba. Cuando yo estoy metido en el holograma que hay en mi mente, entonces estoy dormido. Cuando me salgo del holograma que hay en mi mente y me meto en la tercera dimensión, que está ahí, está aquí, despierto en el mundo físico, como dice Jairo, y ya puedo entrar al mundo astral. Adelante. Listo, maestro, entonces le damos el paso, creo que Isidro era el que estaba levantando la mano, Isidro Delgado, adelante. Gratísimas, maestro. Voy a hacerlo en una forma de deporte, pero es una pregunta para que el maestro me confirme si es así o no. Y es la siguiente: como hablan de energías o de dimensiones energéticas, el cuerpo humano se manifiesta y vive en 3 dimensiones. La tercera, que es un mundo celular donde se puede tocar, ver las cosas. La cuarta, que es un mundo astral o molecular, donde todo es energía. Y mientras el cuerpo físico está en descanso o reposo, el espíritu sale a la 4ª dimensión y regresa cuando el cuerpo despierta. Y la 5ª, que es una dimensión súper avanzada, que es por lo cual nos estamos manifestando en estos momentos de medios llamados Internet o WhatsApp o otros nombres, que podemos hablar para el mundo entero y en todas partes nos oyen. Esa es la 5ª dimensión. Es decir, repito, vivimos en 3 dimensiones, tercera, cuarta y quinta. ¿Es así o no es así? Gratitud. Mira, lo que tú dices es una verdad
pero hay que ampliarla. En este momento, en este lugar, o en el lugar en que cada uno de nosotros estamos, hay muchas dimensiones, no son solo tres, no son solo la tercera, la cuarta y la quinta, también está la sexta, la séptima, la octava y la novena y muchas más dimensiones. ¿Cómo empezamos nosotros a entrar a dimensiones superiores? Y eso es lo que les decía, que la gente dice que yo soy raro, porque todo lo que hago es para crear una capacidad de entrar a dimensiones superiores. ¿Cuál es la clave? La clave es la velocidad en que mis electrones se mueven alrededor de mis átomos. Entonces, un ser humano común y corriente, sus átomos, sus electrones se mueven a la velocidad de 200.000 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad impresionante. En un espacio tan pequeñito es realmente asombroso. Entonces, todo lo que yo haga en la vida, todo lo que yo haga en la vida es para crear o mayor vibración de esos electrones o menor vibración. No hay más. Todos mis actos, todos mis pensamientos, como les decía ahorita, cuando camino estoy creando, cuando canto estoy creando, cuando como estoy creando. ¿Qué estoy creando? Mayor o menor vibración. Mayor o menor vibración. Cuando mis electrones empiezan a moverse a velocidades superiores a la de la luz, entonces estoy abriendo un portal hacia una cuarta dimensión. Incremento la velocidad de mis electrones, estoy abriendo un portal hacia una quinta dimensión. Incremento aún más la velocidad de mis electrones, estoy abriendo un portal a una sexta dimensión. Y así sucesivamente. Básicamente es un tema de cómo hago vibrar mis electrones. A Albert Einstein le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿es posible que usted nos explique todo lo que usted sabe de alguna manera sencilla? Entonces él dijo, mire, se lo voy a explicar lo más sencillo posible. La física se expresa con esta frase, algo se mueve. Ese algo que se mueve, yo defino cómo se mueve, si a una vibración mayor o a una vibración menor. Entonces, ¿cómo me alimento? Me alimento de una manera tal que mi vibración sea superior. ¿Cómo hago ejercicios? Hago ejercicios de una manera tal que mi vibración de mis electrones sea superior. ¿Cómo amo? Amo de una manera tal que la vibración de mis electrones sea superior. ¿Cómo pienso? Pienso de una manera tal, ahí entonces Ana Lucía, aquí en el ahora, el consejo que nos daba Jairo, para que la vibración de mis electrones sea superior. ¿Cómo respiro? Respiro de una manera tal que la vibración de mis electrones sea superior. Empieza uno a recorrer un camino, un sendero, que lo lleva a que los electrones de cada uno de los átomos vibran de una manera superior. Ese camino es bastante diferente a los modelos que tiene la sociedad actual, que es lo que les decía. Liberémonos de las creencias, porque creyendo creamos la verdad de otros. Si nosotros nos liberamos de esas creencias, empezamos a laborar en recorrer un camino totalmente diferente. ¿Y para qué queremos recorrer ese camino totalmente diferente? ¿A cuántas personas les interesa entrar a la cuarta dimensión o entrar a la quinta? Probablemente solo a estos 24 que están en esta conferencia. Bueno, probablemente un poco más. Pero miles de millones de personas están atrapadas en la tercera dimensión y solo creen en eso, no creen en nada más. Lo único que existe es lo que yo puedo ver y tocar. Solo creen en eso. Y lo que pueden ver y tocar, ya demostró la física cuántica que no existe. Qué paradoja tan impresionante. Adelante, maestro. Bien, maestro Copojeres, y bueno, si hay alguien que tiene alguna pregunta, inquietud, algún porte, adelante, puede activar su fono, su micrófono y hacérsela al maestro Copojeres. Y adelante si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo se puede incentivar en un niño pues pequeñito esa como esa conciencia de estar aquí y ahora? ¿Cómo
como a través de qué juego se le puede hacer para que el niño, o sea, no le quede tan difícil, porque a uno nunca le habían hablado de esta, a mi hijo ahora ya grande, Adulta. sí, pero ¿cómo hace uno con un niño? Como para seguirle como motivando a que hay otras cosas diferentes. Mira, en principio el niño ya está ahí. Hay una cosa que es bastante impactante y es la percepción que tienen las damas de una belleza especial que tienen los bebés recién nacidos. No he visto una dama que cuando vea a un bebé recién nacido no diga, uy, qué hermosura. En cambio, los caballeros no somos tan sensibles y no nos parece que todos los niños recién nacidos sean tan hermosos. ¿Qué es lo que ve la dama? ¿Qué es lo que percibe la dama? Lo que percibe la dama es lo que está más allá del cuerpo físico. Porque un niño, un bebé recién nacido es esencia pura. Entonces, el niño nace y él está en el aquí y en el ahora. Y si tú observas un niño de 1, 2, 3, de pronto hasta los 3 años, siempre están en el aquí y en el ahora. Se dice que los niños tienen mucha energía. Falso, otra creencia. Los niños y los adultos tienen la misma energía. Lo que pasa es que los adultos la gastan en pensamientos tontos. En cambio, los niños la gastan en movimiento físico. Pues como están todo el tiempo moviéndose, gastan su energía en eso. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque están siempre en el aquí y en el ahora. El adulto, como decías tú, Ana, se está saliendo todo el tiempo del aquí y del ahora y ahí es donde está desperdiciando la energía. Y ahí es donde está reduciendo la vibración de sus electrones. Cuando ya el niño empieza a ser más grandecito, entonces viene el fenómeno de la sociedad, que ahí es donde uno tiene que intervenir y ahí te doy contesta a tu pregunta, de empezar a manipularlo. ¿Y cómo lo manipulan? El sistema es perfecto para manipular a los niños. El miedo, la angustia, la duda, la competencia. La competencia sí que hace daño a los seres humanos, porque entonces el que no gana, quedó de segundo, tercero, cuarto, que son todos menos el que ganó, entonces empiezan unos procesos de sufrimiento. Entonces se trata de, que no es fácil, de en medio de ese ambiente social, darle mucho ejemplo al niño con mis actos, ¿ya? Total serenidad, total tranquilidad, total claridad. Y en la medida en que yo le voy dando mucho ejemplo al niño de eso, y lo más importante es ser muy coherente. Cuando yo soy muy coherente con el niño tiene claridad de lo que puede pasar o no pasar y no sufre de angustias, que es lo que lo empieza a sacar. Las angustias y los miedos lo empiezan a sacar del aquí y del ahora. Entonces hay que buscar la forma de que los padres del niño sean supremamente coherentes, cosa difícil porque están llenos de egos, y los egos lo que hacen es convertir a los seres humanos en montañas rusas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero cuando uno tiene un hijo, debe hacer un súper esfuerzo de liberarse de los egos, entrar en plena conciencia e interactuar con el niño en plena conciencia. Pongo un ejemplo de coherencia. ¿Un niño puede brincar en un sofá? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí puede brincar si los papás lo permiten y no puede brincar si los papás no lo permiten. Pero no puede suceder que un niño brinque en el sofá, el papá lo permita, y al otro día el niño vuelve y brinca en el sofá y el papá llegó ofuscado del trabajo y lo gritó. Ahí perdió coherencia y le inyectó la duda al niño. ¿La duda de quién? De su propio padre. Y cuando un niño tiene duda de su propio padre, ¿qué hace en la adolescencia? Lo que los adolescentes que lo rodean le digan que tiene que hacer. Pero si un padre es coherente, cuando el niño llega a la adolescencia, se va a comportar con los valores que le enseña el padre. Entonces, la contesta es esa: mucha coherencia con los niños para mantenerlos en el aquí y en el ahora. Gratísimas, maestro, gratísimas.
Bien, entonces si hay algún otro ser que quiera hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono y adelante. Licencia, gratísimas. Veo que el profesor o maestro que está dando la conferencia habla en una terminología un poco desconocida para los que estamos, que acostumbramos a oír de la gnosis y del Tao con palabras diferentes, pero prácticamente es lo mismo, estar uno consciente o inconsciente de lo que está haciendo y si hay concentración o el pensamiento, o como es decir, yo voy manejando un carro y me pongo a pensar en otra cosa, me olvido que voy manejando y ahí es el peligro para que haya un accidente. Adelante, maestro. Exactamente lo que tú has dicho es lo que yo hago. ¿Por qué? Yo he estudiado mucha física y he estudiado mucha gnosis y he estudiado mucho Tao y he estudiado el budismo y he estudiado muchas doctrinas místicas y al final, ¿cuál es la gran conclusión? Miren esta frase para que se den cuenta que la conclusión es que los dos dicen lo mismo, los dos dicen lo mismo. Miren esta frase y pregúntense si es de un místico o de un físico cuántico. La materia es la huella que deja la vibración de la energía. Se lo puedo poner en cabeza de un místico o lo puedo poner en cabeza de un cuántico. ¿Por qué hago esto, Isidro? Porque yo trato de llegarle a los seres desde la ciencia, porque hay muchos seres que dicen, ah, no, yo solo creo en lo que diga la ciencia. Ah, bueno, usted solo cree en lo que dice la ciencia. Venga, le muestro lo que está diciendo la ciencia. Que es exactamente lo mismo como tú lo dices, es exactamente lo mismo que lo que dicen los místicos. Lo que pasa es que por allá en la Edad Media, cuando empezó, todo esto empezó con Copérnico, Galileo, después Newton, empezó un profundo camino de conocimiento. Entonces, la Iglesia Católica, que era la que definía qué era ciencia antes de que empezaran estos seres a descubrir ciencia, la Iglesia Católica dijo, bueno, hagan ciencia, pero separémonos, no se metan con nosotros. Entonces empezó un proceso de hacer ciencia alejado de lo religioso. La física cuántica, y eso generó toda esa corriente de finales de 1800 y principios de 1900, toda esa corriente materialista, comunista, antidios, todo eso, que volvió a los seres humanos, a muchos seres humanos ateos. Esa corriente finalmente está llegando a un punto en que la ciencia se está uniendo a la sabiduría. Y por eso yo utilizo este camino, porque esos seres que creen que las cosas cuánticas o las cosas que llaman metafísica, pero como yo digo, la metafísica es una física cuántica no descubierta, creen que eso es absurdo. Entonces, con esta forma me voy acercando a las personas y les doy una forma diferente de entender que sí son verdades muchas cosas que parecieran místicas y que al final son místicas y cuánticas. Hasta ahí, maestro. Bien, adelante, si hay otro ser que quiera hacer otra pregunta. Gratísimas. Adelante. Buen día, otra vez. Pues, a través del tiempo y de la práctica que llevo en estas disciplinas, siempre he utilizado algunos métodos que por ejemplo, caminaba, porque es que siempre miro mucho, me autoobservo de la parte motriz. Entonces yo caminaba con los pies hacia afuera, o sea, los pies hacia afuera y el tacón del zapato lo gastaba a la mitad. Entonces a través del tiempo siempre quise caminar derecho y siempre utilizaba y me recordaba caminar derecho y se logró caminar derecho, o sea, esa parte del centro motriz le cambié, o sea, cambié todo.
Ahora, otra cosa que cuando voy caminando, yo no muevo los brazos como si estuviese marchando. Lo mismo lo hago cuando estoy trotando, yo no muevo las manos porque eso no se necesita. Y ahí se está ahorrando energía y aparte de eso se está consciente. Otra técnica que utilizo cuando estoy trotando es hundir el plexo solar. Y todos esos movimientos que me ahorro y todo eso, entonces eso se convierte en energía psíquica. Y entonces esa energía se condensa ahí por la noche, uno está consciente por la noche, entonces el astral es cuando sueña y tiene sueños continuos. Todo ese tema. También cuando lo hago, cuando estoy manejando, pongo, por ejemplo, una distancia, digo, bueno, de aquí hasta ese árbol no voy a dejar que la mente se vaya. Y entonces voy manejando y no dejo que la mente se vaya. Aunque pues uno, en el caso mío, pues siempre estamos conscientes al manejar, porque no, ustedes ya saben qué pasa. Entonces, estar más conscientes, observarse, por ejemplo, cuando voy a comer, miren cómo utilizan la cuchara, miren cómo toman el agua, todo eso consiste todo el tiempo, todo muy cierto, y eso hace, como les digo, que acumule la energía y por la noche tienen sueños continuos, porque no es como la mente, o sea, uno, la energía que uno gasta en el pensar, esa, vuelvo y le digo, ¿qué palabra utilizaría ahí? Bueno, se condensa y esa energía se guarda en la mente y hace que te decides al reposar. Hasta ahí. Lo que tú dices, yo quiero expresarle a todos, cada uno debe encontrar la forma y válida a las que él nos propone, pero cada uno debe encontrar, si se adapta a las que él nos propone, mágico, pero cada uno debe encontrar la forma, y lo más importante es continuidad. Lo que les decía de las dos ranitas, si uno tiene continuidad, llega el momento que algo sucede. El universo está ahí listo para que algo suceda y algo no sucede. Y lo que normalmente sucede es que, dada la conciencia, empezamos a percibir el mundo como realmente es, no como imaginamos que es, no como nos hicieron creer que es, sino lo empezamos a percibir como realmente es. ¿Y cómo es realmente el mundo o el universo? Multidimensional. Hasta ahí, maestro. Maestro, gratísimas. Bueno, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún porte, adelante. Puede hacerlo, puede activar su micrófono. Primero que todo, activar el micrófono y adelante si alguien quiere una nueva pregunta, un nuevo aporte. Bueno, maestro, pues parece que estamos muy tímidos el día de hoy. Poquitas preguntas, pero bueno, hay una preguntita de parte de nosotros de Ecología Humana y es la siguiente: mientras la gente se anima, también pueden escribir sus preguntas ahí en el chat, ¿sí? Bueno, mientras se animan a preguntar, tengo una siguiente pregunta, venerable maestro Copo Jerez. Desde la física cuántica y sobre todo la física cuántica que su merced maneja, que digámoslo así, pues a mi punto de ver, humilde, ¿no? Punto de ver, y en lo poquito pues que he escudriñado al respecto, pues hay una física cuántica como ortodoxa, ¿no? O sea, de científicos ortodoxos, y hay otra física cuántica que es más como de la línea de Einstein, que pues yo veo que pues trato de ver que es una línea que su merced sigue. De todas formas, desde la física cuántica, ¿cómo se explican los fenómenos del misticismo, ¿no? Sí, los fenómenos del misticismo, vamos a dar un ejemplo.
Por ejemplo, los grandes iluminados místicos, incluso el venerable maestro Samael, y monjes del antiguo Tíbet, por ejemplo, monjes del antiguo Tíbet que traspasaron la muralla china, ¿sí? La traspasaron de un lado a otro. Bueno, ¿cómo se puede lograr eso desde la física cuántica? ¿Cómo se puede lograr que un ser humano que vive en tercera dimensión traspase objetos, paredes, o en este caso la pregunta, una muralla, como lo hicieron los antiguos monjes del Tíbet? Esa sería la pregunta, maestro. Gratísimas. Mira, en uno de los libros de física cuántica que yo leo, en un acto de valentía, el autor decía lo siguiente: hay una probabilidad de 1 en 1 billón, una probabilidad remota, pero la hay, de que un ser humano pueda traspasar una pared. Entonces él explicaba, si en el momento en que yo voy a traspasar la pared, en ese momento, los átomos de la pared están de una forma tal en su proceso de estar vibrando y los míos están en una que compagine la posibilidad de traspasar la pared, eso puede suceder. El físico lo explicaba como un acto de suerte, de que mis átomos estaban vibrando de una manera tal que coincidía con la forma en que estaban vibrando los átomos de la pared para que yo pudiera pasar la pared. ¿Por qué sí se puede pasar una pared? ¿Y por qué no se puede pasar? Desde el punto de vista de la física cuántica, se puede pasar una pared porque la pared no existe. Porque no existe. Porque es un holograma. ¿Por qué no se puede pasar? Porque yo creo que sí existe y creo fervientemente que sí existe. Y estoy totalmente convencido de que sí existe. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser de luz puede pasar una pared? ¿Qué es lo que sucede? Lo que les explicaba ahora, que la vibración de él, y ahí encaja con lo que les decía que el escritor cuántico expresaba en su libro, la vibración de él es de tal magnitud que él puede hacer que sus átomos tengan las condiciones para pasar una pared, y ya no es suerte, sino es decisión de él. Y eso deberíamos nosotros pensar, por lo menos pensar, que lo podemos hacer alguna vez. En lo personal, ya lo hice en la quinta dimensión, o sea, estaba soñando y tenía un nivel de conciencia en ese sueño y había una pared. Entonces, como tenía conciencia de que estaba en un sueño, dije, yo puedo cruzar esta pared. Y en efecto, la crucé. Por lo menos, el primer paso es hacerlo en la quinta dimensión, pero hay que tomar conciencia. Es como, ¿puedo volar o no puedo volar? En la quinta dimensión sí puedo volar. En la tercera dimensión puedo volar. El universo es una sopa cuántica con infinitas posibilidades. También puedo volar. Más difícil, sí, más difícil, porque los electrones tienen que estar vibrando muy alto, muy alto, para yo vencer la fuerza de gravedad o la ley de la gravedad, para vencerla y poder volar. Entonces la física cuántica está haciendo unas demostraciones impresionantes, impresionantes. Hay un científico que hizo un experimento que se llamó el ADN fantasma. Entonces él cogió un tubo de ensayo y puso partículas de luz en el tubo de ensayo. Entonces las partículas de luz se comportaron de una manera aleatoria. Luego metió un ADN y las partículas de luz inmediatamente tomaron la forma espiral del ADN. Retiró el ADN y las partículas de luz mantuvieron la forma espiral del ADN. En ausencia del ADN, las partículas de luz tenían la forma del ADN.
¿Dónde está mi poder? En el ADN. Está demostrando este científico que el ADN puede modificar el comportamiento de la luz. O sea, mira cómo se empieza a acercar a cosas que parecieran totalmente místicas. Ese experimento se llama así, si lo quieren lo pueden investigar, el ADN fantasma. Entonces, ¿por qué yo estudio la física cuántica? Porque lo que decía ahorita Isidro, porque pareciera que yo hablara como un místico, porque la física cuántica ya está hablando como místicos, ya está empezando a decir cosas muy tesas, como lo que el que les mostré que fue escrito 2670 y pico años antes de Cristo. Como son tus pensamientos, será tu destino. ¿Y qué dice la física cuántica? Eres co-creador de tu vida. Hasta ahí, maestro. Listo, venerable maestro. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, adelante. Active su micrófono. Adelante si alguien quiere hacer una nueva pregunta, un nuevo aporte. Bueno, licencia. ¿Habla o hablo? Adelante, adelante. Gratísimas. Quiero preguntarle al maestro que como hay muchas dimensiones energéticas, hablo de dimensiones energéticas, no físicas ni materiales, porque el maestro dijo que habían muchas y que posiblemente 9, pero según mi información son 18 dimensiones energéticas superiores a todo, pero eso es un proceso para conocer y vivir muy importante. ¿Sí es así o no es así? Mira, de acuerdo a la física cuántica se habla de 12 dimensiones, porque la física cuántica llegó a la conclusión, que lo expliqué en la reunión pasada, que el universo existía a partir de unas cuerdas que vibraban, que se llama la teoría de cuerdas. Eso todavía no lo han demostrado, pero los científicos llegaron a la conclusión de que el universo surgía a partir de la teoría de cuerdas, y para que la teoría de cuerdas fuera verdad, era necesario que existieran 12 dimensiones. Eso es la información desde el punto de vista de la física cuántica. La información desde el punto de vista místico, Isidro, es que hay 99 dimensiones. 99. Es un número bastante impactante, impresionante. Y todas estas dimensiones las tenemos que ir experimentando en unos procesos de crecimiento energético, y los procesos de crecimiento energético se dan en procesos de crecimiento espiritual. Es que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando una persona dice una mentira? Cuando una persona dice una mentira, entonces, repito, el hipotálamo crea un campo de energía para llevarle esa información a la pituitaria y a la pineal, que cogen esa energía y la transforman en química, o sea, en neurotransmisores que llevan a las células, que la transforman en biología. Entonces, la mentira está en cada una de mis células. Y la Biblia dice, no mentirás. ¿Qué pasa cuando yo miento? Que le estoy llevando la mentira a cada una de mis células y estoy al final haciendo que mis átomos vibren más lento. Entonces me estoy alejando de las dimensiones superiores. Se trata, pues, y lo digo por tercera o cuarta vez, de elevar mi energía para entrar a dimensiones superiores. ¿Y cómo elevo mi energía? Siguiendo una doctrina mística, la que sea, pero sin una doctrina. Todas las doctrinas dicen, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. El budismo, el cristianismo, el confucianismo, el judaísmo, todas dicen, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Porque cuando yo le hago a otro lo que no quiero que me hagan a mí, estoy creando un campo mórfico con el ser al cual estoy haciendo daño, en el cual hay una retroalimentación electromagnética que al final afecta a mis átomos. Eso lo explica la física cuántica. Incluso hay un científico que decía,
no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ya no es una ley religiosa, sino es una ley cuántica. O sea, ya están diciendo lo mismo. Hasta ahí, maestro. Gratísimas, maestro. Con mucho gusto. Pero hay formas y métodos o medios que la doctrina gnóstica taoísta enseña, como es la castidad y la castidad científica, de cómo manejar nuestras energías para multiplicarlas y crear cuerpos solares y comprobar toda la verdad en las dimensiones energéticas. Pero bueno, repito, vuestra merced está entregándola y me parece muy bueno en otra terminología de palabras. Adelante, maestro. Sí, exactamente lo que tú dices. Ese es el punto más importante de crear energía, la castidad científica. Cuando yo practico la castidad científica, ¿qué estoy haciendo? Estoy fusionando las energías más poderosas, que son la masculina y la femenina, el yin y el yang. Y entonces se genera una vibración superior. Esa es la clave más importante. Volvemos al tema de lo místico. Los místicos nos están enseñando cómo hacer vibrar los electrones en cada uno de mis átomos más rápido. Y la más poderosa forma de hacerlo es la que tú acabas de mencionar, la castidad científica o la magia sexual. Hasta ahí. Bien, bien, si hay otra pregunta, adelante, pueden activar su micrófono, pueden hacerla. Si alguien quiere preguntar o dar algún porte, adelante, pueden hacerlo. Buen día, dice Fabián Villasis. Buen día, maestro. ¿Por qué una mente superior puede controlar a una inferior? Adelante, maestro. Mira, básicamente una mente inferior, aquí vuelvo a la física cuántica. La energía colapsa en materia dependiendo de la clase de observador que yo soy. El observador que tiene una mente inferior es un ser que está moviendo la energía para que lo dominen. Esa es su esencia, que me dominen. La mente inferior está muy relacionada con personas que quieren que las dominen, que quieren que las controlen. Casi que ni siquiera es necesaria una mente superior para dominarlo. Pero, ¿por qué una mente superior puede dominar a una mente inferior? Es un tema de vibración. Es un tema de vibración. Cuando un ser superior viene a esta esfera, tiene, como me decía una vez alguien, aquí los ángeles y los seres superiores no vienen en naves cósmicas. Bueno, de pronto algunos sí, pero normalmente vienen a través de una matriz. ¿Por qué? Porque tienen que tomar un cuerpo físico, que no obstante el cuerpo físico de ellos es de una vibración muy alta, no es tan alta como para que los seres que vivimos en esta esfera no la podamos soportar. A un maestro, a un Jesús, a un Buda, a un Samael, nosotros los podemos soportar energéticamente. ¿Por qué? Porque están en un cuerpo físico y ellos tienen que bajar a la vibración de un cuerpo físico para poder enseñarnos a nosotros. Si ellos vinieran con sus cuerpos superiores, te puedo decir que nos quemaban con solo vernos. Entonces, lo que sucede es que la vibración de la mente superior influye en la vibración del ser inferior, que está predispuesto a estar controlado. Es más la predisposición del inferior que la intención del superior. Todo se vuelve un tema de vibración o de vibracel, y producto de eso sucede. Incluso es muy fácil traer a colación ejemplos de líderes políticos
que tienen un verbo tan impresionante que dominan a todo un pueblo, así sea para una salvajada, como fue Hitler. La fuerza de su verbo era tan poderosa que dominó a todas las mentes, a las inferiores y a las menos inferiores y a las medianamente superiores. Pero la fuerza energética fue impresionante. Cuando los romanos iban a capturar a Jesús, dice la historia que él le preguntaron, ellos estaban ahí, preguntaron, quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, la energía de él era tan poderosa que tumbó a los soldados. Entonces volvieron a preguntar y él ya le bajó el tono de voz, yo soy. Entonces la energía puede mover lo que uno quiera. Incluso si han visto películas de Bruce Lee golpeaba sin tocar. Llegó a golpear sin tocar. Concentraba tanta energía que podía, a punta de energía, tumbar al ser con el cual se estaba enfrentando. Hasta ahí, maestro. Bien, listo. Gratísimos, maestros. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, adelante. Puede activar su micrófono. Puede hacerla con toda confianza. Adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, maestro, sí, dándole un porte sobre Bruce Lee, incluso a veces habían peleas de Bruce Lee, o sea, peleas que él hacía, fogueos con alumnos o con otros artes marcialistas, que incluso solamente de pararse en posición de combate ya el oponente se arrepentía y le decía que mejor no. Entonces, así sería la energía, ¿no? Tan tremenda. Total. Sí, maestro. Bueno, pues... Sí, yo creo que ya podemos dejar hasta ahí, ¿te parece? Sí, claro, mi maestro. Entonces, pues gratitud infinita a todos los asistentes por haber estado aquí en esta gran conferencia sobre física cuántica aplicada a la vida diaria. Y pues las personas que quieran, pues no sé si su merced quiera dar su contacto, de pronto las personas que quieran contactarse con su merced, maestro Copogéresi. Ahí lo escribo en el chat. Listo, entonces va a escribir en el chat el maestro, el contacto de él, la gente que quiera contactarse con él, hacerle alguna consulta, bueno, etcétera. También de parte de Ecología Humana los invitamos también a que se suscriban a nuestras páginas de Facebook. Tenemos dos, la primera es Ecología Humana con K y Ufología Tao. Ahí están los links, también se los puse. También tenemos los portales de YouTube, el de Ecología Humana y el de Ufología Tao. Ahí están los links para que se suscriban y así les lleguen las notificaciones de las conferencias, y también estos videos los estamos subiendo también a YouTube para que sus mercedes pues en el futuro los estudien, los miren, porque es menester este tipo de conferencias, estudiarlas, oírlas una que otra vez, para que así nos quede bien aprendido y bien interiorizado todo lo que se aprende aquí en Ecología Humana. Damos gratitud a todos los seres de Nariño que asistieron, a todos los seres de Colombia, a todos los seres de otras partes del mundo también que asistieron, y pues los invitamos para que de hoy en 8 días a las 7 p.m. de la noche también asistan a una nueva conferencia de Ecología Humana. Entonces, mi maestro Copogérez, y su despedida, adelante. Claro que sí. Muy agradecido con todos los presentes, porque como lo decía al principio, una conferencia la hacen los asistentes y utilizando, como le gusta a Isidro que utilice los conceptos cuánticos, un conjunto de personas en una conferencia crean, también lo expresé la vez pasada, crean un campo mórfico
que hace una fuerza especial para los seres que están en la conferencia. O sea, todos nos alimentamos de eso, incluido el conferencista. Por eso les expreso mi inmensa gratitud con su presencia. Maestro, gratísimas, gratísimas. Excelente, excelente la conferencia. Yo es primera vez que la escucho, pero me encantó y a poner en práctica. Claro que Gratísimas, sí. maestro. Buen reposo. Buen reposo. Bien, venerables seres, un excelente reposo. Los esperamos de hoy en 8 días con más temas de interés, más temas prácticos para nuestra vida diaria, más temas de ecología humana, del despertar de la conciencia. Y pues bueno, que aprovechen todo esto que les ofrecemos a todos los seres. Gratitud infinita, un excelente reposo. Y que el amor, la abundancia, la salud y todas las infinitas bondades del Supremo Creador sean en todas vuestras mercedes, venerables seres. Les deseamos lo mejor de lo mejor a sus mercedes. Y pues bueno, gratísimas, gratísimas por vuestra asistencia. Gratitud infinita a todos. Ahí dejamos un mociertito, el chat abierto para que copien el teléfono del maestro Copogéresi, el símero de teléfono, copien también los links de Ecología Humana y Ufología Tao. Y bueno, y se suscriban. Ahí nos apoyan suscribiéndose tanto a Facebook como a YouTube. Y por favor también miren los videos de YouTube, que están muy interesantes, hay temáticas muy interesantes. Poco a poco estamos subiendo los videos. Aproximadamente en un mes estaremos subiendo por el tiempo y por muchas cosas. Entonces, pero vayan viendo los videos que hemos ya puesto allí para que los vayan estudiando, etcétera, para que les sea de mucho provecho. Y no se olviden suscribirse al portal, a los portales de YouTube y darle me gusta a las páginas de Facebook. No lo olviden, por favor. De esa manera se están apoyando sus mercedes y están apoyando a nuestra comunidad. Gratitud infinita, venerables seres. Bueno, veamos. Gratitud infinita a Ana Lucía por sus preguntas, a Airelis, a David Esparabel, a Fabián Villasis, a Gloria Inés Quirós, a Isidro Delgado, a Iván Flores, a Condara Rojas, a Mágico Fernando, a Nancy Guzmán, a Pablo Yunda. A gratitud infinita también a nuestra directora para Nariño, la venerable maestra Nashhamet, a Ramón, también a Ramón, y bueno, a todos los asistentes, gratitud infinita, que tengan un excelente reposo y nos vemos en 8 días. Ahí dejo un mociertito, la sala abierta para que sus mercedes puedan copiar, entrar a los links que les acabé de decir y también copiar el teléfono del venerable maestro Copogéresi. Entonces, gratitud infinita a todos. Gratitud. Que el Supremo Creador los bendiga hoy y siempre. Y los venerables maestros. Gratitud.